Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a la segunda sesión del curso Fenómenos Hidrometeorológicos. En este caso, en esta hora más bien dicho, vamos a hablar del tema de inundaciones, no sin antes presentarles a todo el equipo que va a estar participando durante esta sesión de trabajo. La primera persona que va a hablar es el maestro en ingeniería Ángel Bautista Tadeo. Es ingeniero civil con maestría en hidráulica por la Universidad Nacional Autónoma de México. En 2013 participó en el grupo de trabajo del Instituto de Ingeniería de la UNAM, que estableció las bases metodológicas del Atlas Nacional de Riesgo por Inundación, ANRI, para 13 cuencas piloto, y en trabajos sobre acueductos, hidrodinámica de lagunas estuarinas, el sistema de drenaje profundo de la Ciudad de México e inundabilidad, entre otros. Desde 2017 trabaja en el Centro Nacional de Prevención de Desastres como jefe de departamento en la Subdirección de Riesgos por Inundación, donde contribuye en la actualización de los mapas de peligro por inundación mediante la modelación hidráulica bidimensional. En 2019 fue becario por la Agencia de Cooperación Internacional del Japón para cursar el taller de reducción de riesgos relacionados con el agua en la provincia de Tsukuba, Japón. Ha participado en 3 congresos nacionales y 3 internacionales por ponencias, artículos y pósters referente a la aplicación de temas de investigación a casos prácticos como diseño óptimo de redes de alcantarillado y agua potable, así como vulnerabilidad sísmica de sistemas de distribución de agua potable y riesgos por inundación. También ha impartido diversas pláticas sobre peligro y riesgo de riesgos por inundación como parte del programa de capacitación de la Escuela Nacional de Protección Civil en reuniones nacionales de protección civil para la temporada de lluvias y ciclones tropicales, en las jornadas de protección civil noreste en el año de 2020, en instituciones educativas como la Universidad Autónoma del Estado de México y la Universidad Autónoma Metropolitana, así como para Petróleos Mexicanos. Le damos la palabra al maestro Bautista para que inicie con la sesión de trabajo del día de hoy. Adelante. Buenas tardes, les vamos a presentar de manera breve pero concisa el tema de inundaciones. Vamos a presentar los conocimientos y herramientas básicas para evaluar el peligro por inundación. Primero presentaremos un poco los conceptos de inundaciones. Bueno, entonces vamos primero con el concepto y clasificación de inundaciones. Las inundaciones, como tal la definición, es un evento que debido a la precipitación, desbordamiento de ríos, cuerpos de agua, oleaje, marea de tormenta o falla de alguna obra de infraestructura hidráulica provoca un incremento del agua o de la superficie libre de esta en los ríos, lagunas o en el mar, generando una invasión o penetración de agua en sitios donde regularmente no los hay, y que además provoca daños. En las imágenes podemos ver un poco el rompimiento de una presa, que sería la falla una parte de la infraestructura hidráulica, como el nivel de un río incrementa. Es un río ferroviario en Acaponeta, y el desbordamiento que estos provocan sería la imagen de la inundación de Villahermosa del 2021 que se encuentra en la pantalla. El panorama de las inundaciones en México. Nuestro país se encuentra sujeto al impacto de huracanes por ambas cuencas costeras, la del Océano Pacífico y la del Atlántico. En verano, la convergencia de los sistemas intertropicales, como ya lo han mencionado nuestros compañeros de fenómenos hidrometeorológicos, generan gran peligro o gran riesgo del impacto de estos en el país. Esto no quiere decir directamente que van a existir inundaciones. Las inundaciones son un fenómeno multifactorial, ya que dependen de distintas variables como son las orográficas, las climáticas, la falla, el mal mantenimiento, los diseños inadecuados de estructuras hidráulicas, ya sea como redes de drenaje, como acueductos, como fallas de presas y etcétera, ¿no? Cualquier tipo de obra que lleve agua puede generar alguna falla y esto conllevar una inundación. Además de que existen zonas que por su propia concepción son susceptibles a las inundaciones por las modificaciones que se hace al entorno. Esto es decir, a las condiciones naturales del suelo. Por esto,
También podemos mencionar que las inundaciones son eventos naturales cíclicos, pero que estos ciclos pueden variar dependiendo de todas estas variables antes mencionadas. Por ahí la imagen se ve el impacto de los huracanes tanto en la cuenca del Océano Pacífico y la cuenca del Océano Atlántico. Y también mostramos el mapa del índice de inundación de la Conagua. Además de un dato interesante de lo que han costado la inundación más cara en México, que es 2.918.16 millones de dólares. Esto es para Tabasco en 2017. Algunos datos de interés que pueden darnos también parte del panorama de las inundaciones. Como tal, en México no se tiene un registro formal, oficial, por así llamarlo, de las estadísticas de las inundaciones, pero desde el 2015 en el CENAPRED hemos llevado el proyecto del Catálogo de Inundaciones Históricas, que recopila datos del Centro Nacional de Comunicaciones y del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas, en el cual está dirigido por la Comisión Nacional del Agua, en el cual participan todas las instancias públicas o de intereses en cuestiones hídricas de agua en México. Estos reportes se hacen mediante la recopilación de todos los datos de afectaciones que atienden estas instancias. Y al 2021, solo para este año, se contabilizan 5.834 eventos de distintas características y niveles de afectación. La Ciudad de México mantiene el premio aquí, ya que cuenta con un gran número de eventos, además de seguido por ciudades con otras características, tanto geográficas como climatológicas, como son Veracruz y Jalisco. Por ahí un dato intermedio, Nayarit se encuentra en el puesto 23, además de que en nuestras gráficas vemos que se identifica una tendencia al aumento. Mucha gente la primera que dirá es, cambio climático. No necesariamente, hay distintas cuestiones, esto se debe de investigar a fondo. Se está realizando un mayor esfuerzo para el registro de este tipo de eventos, por lo que podríamos decir que estamos monitoreando mejor, estamos midiendo mejor. Entonces, no podemos decir que el registro de los eventos haya aumentado por sí, hay que tomar en cuenta otras variables. En las gráficas vemos cómo Ciudad de México es el líder y el último estado en presentar con menor número de inundaciones es Tlaxcala. De 2015 a 2021 vemos que el registro de inundaciones ha cambiado de 658 a 1.365 y además de esto, solo para que lo tengan en perspectiva, se pone un mapa de la sequía en México, ¿no? ¿Esto por qué lo pongo? Las inundaciones pueden tener un distinto nivel de percepción a nivel social, a nivel personal, el cual puede ser subjetivo, dado que si venimos de una época de sequía, un efecto de precipitaciones, un evento de inundación, puede generarnos un mayor impacto o tener un mayor impacto en nuestra impresión. Por lo que también hay que tener en cuenta la variación y todos estos ciclos de climatológicos, tanto de inundaciones como de sequías. México está sometido a ambos y hay que tenerlos presentes. Las implicaciones de las inundaciones. Como tal, el riesgo por inundación está compuesto por tres variables de las cuales más adelante nos harán el favor de explicárnoslas con mayor detalle. Estas son la vulnerabilidad, el peligro y la exposición. Siempre hablamos de inundaciones y muchas veces nos referimos a peligro y riesgo indistintamente. Nosotros como protección civil, como gente que gestiona el riesgo, tenemos que empezar a manejar con mayor firmeza este tipo de conceptos y saber que la vulnerabilidad, el peligro y el riesgo sí están completamente relacionados, pero que son cosas distintas y las cuales debemos de identificar correctamente. Por lo que las inundaciones es una amenaza. Siempre va a existir la presencia de estas, al igual que ante cualquier fenómeno natural. El peligro, como tal, está asociado de que esta amenaza, de que este evento por inundación ocurra. Esto es una posibilidad y si nos ponemos estrictamente matemáticos, está asociado a una probabilidad de excedencia. Los eventos o escenarios por inundación son inevitables, no hay manera de pararlos, ¿no? Díganme quién puede contra la naturaleza.
Lo que podemos hacer es prepararnos y prevenirnos ante estos eventos. Para el estudio de inundaciones es necesario siempre contar con un enfoque sistémico o holístico. Es decir, que contemplemos todas las variables que en algún momento presenté como orografía, clima, cuestiones sociales para poder tener un verdadero análisis integral de los efectos de las inundaciones. El enfoque para trabajar las inundaciones y más hacia la gestión de riesgos y hacia protección civil, debemos tener muy claros los conceptos de peligro, riesgo y desastre. El conocimiento del peligro por inundación nos va a poder nos va a permitir gestionar, mitigar o reducir el riesgo y con ello mitigar, controlar, medir y reducir los desastres. Algo que he venido mencionando, un escenario de inundación. Los escenarios de inundación existen, como tal dije, no se pueden evitar, pero existen maneras de poderlos caracterizar, representar. Nosotros técnicamente muchas veces le llamamos modelar el escenario de inundación. Para modelar un escenario de inundación necesitamos de un análisis, de un estudio hidrológico. Los ingenieros de fenómenos hidrometeorológicos hace rato nos mencionaban la medición de lluvias, este tipo de conceptos climatológicos son muy buenos, hay que tenerlos en cuenta, los cuales los podemos ir midiendo, podemos identificar la precipitación para una hora, para 24 días, las acumuladas en una semana, esto por medio de las redes de monitoreos y los datos en campo. Un estudio hidrológico no solo se compone de las variables climatológicas, estas tienen un efecto fisiográfico, los cuales son los escurrimientos que forman arroyos y ríos. Todos estos datos físicos de lluvia y de en un río de caudal pueden ser modelados y simulados dentro de los procesos hidráulicos. Esto mediante algunos modelos que se llaman de lluvia escurrimiento, lo cual es convertir la lluvia en el agua que lleva un río. Esto se puede representar de una manera gráfica o numérica. Actualmente están muy de moda los mapas, entonces presentamos las denominadas manchas de inundación, podemos ver un río, podemos ver si este desborda, si este genera inundaciones en una zona urbana, pero también hay que tener en cuenta que estos se pueden representar por medio de gráficas. Esa gráfica, por ejemplo, que se ve con forma de campanita, no es una campana, es la variación del agua en un río largo del tiempo, es el denominado hidrograma. Esto también se mide por medio de curvas de igual precipitación, las conocidas isoyetas. Existen los perfiles de los ríos en los cuales podemos medir su profundidad, su velocidad. Además, para hacer todo esto también necesitamos de información como lo es la topografía. Entonces, todo esto nos genera un escenario de inundación. Me van a decir, ¿eso es peligro? No, vámonos con calma y luego les platicamos qué es el peligro. Esto solo es, por el momento, un escenario de inundación. Puede tener el rigor matemático necesario, modelación, medición de campo, ser un escenario de inundación, pero para que sea peligro necesitamos asociar lo necesario a fuerza rigurosamente al peligro, a la probabilidad de excedencia, los que son los periodos de retorno. Los dejo descansar un poco de estos conceptos un tanto asociados a cuestiones matemáticas y les comentaré la clasificación de las inundaciones. La inundación fluvial, como tal lo dice, fluvial está asociado a los ríos y es cuando el agua que regularmente está dentro de un cauce se sale de ella, desborda y queda sobre la superficie del terreno. En este caso vemos una simulación del desbordamiento en la ciudad de Acaponeta y a la derecha vemos los efectos físicos, ¿no? Una foto aérea donde se ve un puente donde desbordó y generó afectaciones tanto en la ciudad como en zonas de cultivo a ambas márgenes del cauce. Las otras son las inundaciones pluviales, las cuales son consecuencia directa de la precipitación. No es que las fluviales no, ya que hay otro proceso que es ya el lluvia escurrimiento, pero las pluviales es directamente el incremento de los niveles de agua en un sitio por presencia de la precipitación. Imaginamos que tenemos una cazuelita y que está lloviendo, esta cazuelita se llena, es igual con las inundaciones. Al final las ciudades son tienden a acumular el agua dadas las condiciones del terreno que son impermeables.
Otras que tal vez sean un poco menos comunes o que hemos visto poco en México son las inundaciones lacustres. Sin embargo, estas siguen presentando un peligro constante y es el incremento de los niveles normales o medios que se presenta un cuerpo de agua, como puede ser un lago o una presa. Si alguna zona ya sea una zona rural o una zona urbana, se encuentran cerca de estos cuerpos de agua y por efecto de cualquier situación incrementa sus niveles, esto producirá una penetración de esta agua que está en este pequeño cuenco y generará las afectaciones. Esta puede ser por precipitaciones, por el incremento del caudal hacia el cuerpo de agua, como puede ser por una inundación fluvial, por los incrementos de los gastos en los ríos, o incluso por lluvias en otro sitio que incrementan los niveles en los mantos acuíferos, en los estratos por debajo de los niveles del terreno, y esta agua en algún momento tiene que salir y puede ser por medio de lagunas u otros cuerpos de agua. Estos pueden presentarse en humedales, lagos, esteros, cenotes. Entonces, dependiendo de las condiciones físicas, podemos tener distintas condiciones de inundaciones. Otra clasificación de las inundaciones un poco menos asociada, pero también asociada con el entorno físico son las inundaciones súbitas. Aquí hay que tener un poco de cuidado, dado que muchas veces pensamos que una inundación es súbita solamente por la fuerza que trae, pero no estrechamente. En sí, las lluvias repentinas e intensas que ocurren en un área pueden ocasionar pequeñas corrientes que en cuestión de minutos generan un incremento de cuerpos de agua, el desbordamiento de los mismos y que generan arrastres o efectos muy catastróficos. Entonces, una inundación súbita va a estar directamente asociada a la temporalidad en la que ocurren estos escenarios. Las zonas urbanas son las que usualmente se presentan este tipo de avenidas, dado que muchas veces nos asentamos en zonas o en cuerpos de agua que un gran tiempo se encuentran secos, pero ante la presencia de una precipitación, de un fenómeno climatológico, de un huracán, de cualquier situación que nos genere un escurrimiento, se va a volver a llenar y recordemos que el agua tiene memoria, entonces nos van a ocurrir este tipo de inundaciones. Asociado también al tiempo con el que se presentan los eventos, tenemos las inundaciones lentas. Esto quiere decir que la respuesta hidrológica del cauce y del agua tiene una temporalidad mayor. Esta puede ser desde días, semanas, incluso meses, ¿no? Recordemos las inundaciones en Tabasco pueden presentarse de primera manera en ciertas zonas de una manera corta en cuestión de 12 horas, pero estas permanecen ahí incluso semanas. Entonces está directamente asociado a la respuesta hidrológica de las cuencas donde se encuentran ubicadas. Y estas se presentan comúnmente en zonas donde la pendiente del cauce es pequeña y por ende la capacidad de los ríos disminuye de manera considerable. Además, tenemos que tener en cuenta que la respuesta hidrológica no solo está asociada a la cuestión de escurrimiento, sino también a la descarga. Puede haber condiciones donde el río no pueda vaciarse debido a que no puede descargar el agua, ya sea al mar, a la presa o a otro cuerpo de agua. Entonces los dejo con mi compañero Diego, el cual les explicará los conceptos de peligro, vulnerabilidad y riesgo. Antes de que inicie el ingeniero Diego Montealegre, vamos a presentarlo. Él es ingeniero civil con especialidad en hidráulica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Se ha desempeñado en el campo de la hidráulica urbana y ha elaborado proyectos de sectorización en redes de agua potable para la Ciudad de México. Desde 2019 labora en la Subdirección de Riesgos por Inundación del Centro Nacional de Prevención de Desastres. Ocupa el puesto de investigador, donde desarrolla modelos hidráulicos para evaluar escenarios de inundación y elabora mapas para la representación de dicho fenómeno. También participa en la revisión de atlas municipales de peligro y riesgo, así como en la construcción de capas relacionadas con el tema de inundaciones, las cuales están disponibles en el Atlas Nacional de Riesgo. Colabora en grupos de trabajo interinstitucional enfocados a la mitigación del riesgo por inundación y apoya en visitas de campo para distintos sitios del país y con ello emite opiniones y recomendaciones técnicas.
Además, brinda pláticas de sensibilización y cursos técnicos relacionados con el tema de inundaciones para distintos sectores de la población, como autoridades de los 3 órdenes de gobierno. Adelante, ingeniero. Gracias, doctora. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Diego Montelegre Zúñiga. Me desempeño como investigador en escenarios por inundación y en mi participación es mi objetivo. Voy a tratar de explicar o de que ustedes entiendan estos 3 conceptos que generalmente son malentendidos o mal utilizados en la práctica. Y estos son el peligro, vulnerabilidad y riesgo por inundación. Bueno, empezando por el peligro por inundación, les menciono lo que se indica y está presente dentro de la Ley General de Protección Civil. Esta nos dice que el peligro es la probabilidad de ocurrencia de un agente perturbador potencialmente dañino de cierta intensidad durante un cierto periodo y en un sitio determinado. Para que nos quede un poco más claro lo que sí dice en la ley, me voy a apoyar de esas pequeñas imágenes que están. Recuerden que dentro del ciclo hidrológico del agua, los dos procesos que más nos van a interesar dentro de las inundaciones es el proceso de lluvia y los consecuentes escurrimientos. Escurrimientos superficiales principalmente. Estos procesos como tal son una amenaza. ¿Por qué es una amenaza? Porque sabemos que ocurren, pero no necesariamente están asociados a una condición desfavorable. Estos procesos tienen cierta periodicidad, ocurren cada cierto tiempo. Les puedo mencionar un ejemplo de esto. En el estado de Monterrey, de Nuevo León, durante 2019 y 2020 fue afectado por un ciclón, Fernán en 2019 y Hanna en 2020, importantes, y posteriormente los años consecuentes está siendo afectada por sequía. Ahora, cuando nosotros podemos asociar una probabilidad, recuerden que estamos hablando de la naturaleza, no sabemos cómo se comporta a ciencia cierta. Lo que sí podemos hacer es asociar un comportamiento estadístico y por lo tanto podríamos asociar una probabilidad de ese comportamiento. Al hablar de esto ya estamos hablando de un peligro, en este caso de inundación. Ahora, ¿cómo representamos este peligro? Pues es a través, y generalmente a través de mapas de inundación. Su elaboración no es trivial, es bastante compleja y requiere de conocimientos muy específicos y de un expertise. Como ya se había mencionado un poco en la lámina anterior, es necesario estudiar el fenómeno, ya sea de precipitaciones o de escurrimientos, y tratar de modelar el comportamiento de las variables hidráulicas a través de una modelación y simulación numérica. Estos resultados de la modelación y simulación nos van a permitir generar mapas de profundidades y velocidades, que son las dos variables que nos interesan. Hay que tener presente que como tal, un mapa de peligro siempre va a estar asociado a un periodo de retorno y por lo tanto a una probabilidad de excedencia. Voy a hacer un pequeño paréntesis para explicar los mapas de severidad. Tengan en cuenta que una inundación está definida por estas dos variables que les comentaba, velocidad y profundidad. Una profundidad, digamos, si ustedes ven un mapa de profundidad y ustedes ven valores de 1 o 2 metros, esto no nos dice mucho, porque incluso yo, digamos, me pongo de ejemplo, yo no sé nadar. Sin embargo, si yo entro en una alberca de 1 metro, pues no me preocuparía, ¿no? Porque soy bastante más alto. Ahora, si lo combinamos con la velocidad de ese escurrimiento, podríamos combinar o definir qué tan peligroso es ese escurrimiento. Esto se logra a través del diagrama, el nomograma de Dorrigo, que es, digamos, un esquema definido por distintas áreas que clasifica esos escurrimientos en distintos niveles.
desde muy baja hasta muy alta. Esto se refiere a qué tan peligroso es ese escurrimiento. Aquí les presento un ejemplo de un mapa de profundidad en la ciudad de Huixtla. Fue elaborado aquí en la subdirección y está asociado a un periodo de retorno de 20 años. Ya más o menos tengo entendido que se explicó ese periodo de retorno. Se lo resumo un poco. Este mapa o esta condición que se representa en el mapa se espera que ocurra al menos una vez cada 20 años. No es una regla que ocurra dentro de esos 20 años. Podría ocurrir una o más veces o podría ser excedido. O bien también podría no ocurrir. Lo que nos va a permitir un mapa de severidad es representar la combinación de estas dos variables que les mencionaba y qué tan peligroso podría ser para la población. Para ejemplificar un poco más qué ocurre dentro de un escurrimiento, les presento dos videos. El primero ocurrió en Los Mochis, Sinaloa, por la tormenta tropical Ivo. No tienen audio, yo se los explico. Como ustedes pueden ver, son tres personas que están arriba de, me imagino que son especies de camas de aire. Y si ustedes observan, pues están bastante tranquilos, ¿no? Están bastante relajados. Y no van muy rápido, van relativamente lento. Podríamos decir que en este caso la severidad es baja o la peligrosidad del escurrimiento es baja. Ahora, no estoy diciendo que esté bien eso, ¿no? No estoy diciendo que hay que hacerlo. Por supuesto que son acciones que hay que evitar, porque hay distintos otros factores que involucran las inundaciones. Ahora, el segundo video ocurrió en la alcaldía de Tlalpan, aquí en la Ciudad de México. Le voy a poner pausa. Si alcanzaron a ver el primer objeto que iba escurriendo o que iba más bien siendo arrastrado, era una motocicleta. Y posteriormente vemos al dueño, me imagino que es el dueño, que obviamente le interesa su bien y va tras él. Sin embargo, sí, por favor. Sin embargo, esta persona se expone a ese escurrimiento y posteriormente es arrastrada. Esto es un ejemplo de la combinación que se pueden tener de estas variables de la inundación, profundidad y velocidad. Ahora, pasando a otro concepto importante y que también es frecuentemente malentendido o mal utilizado, es la vulnerabilidad física. Y de nueva cuenta me refiero a la Ley General de Protección Civil. Esta nos indica que es la susceptibilidad o propensión de un agente afectable a sufrir daños o pérdidas ante la presencia de un agente perturbador. Es determinado por factores físicos, sociales, económicos y ambientales. En cuanto a las metodologías que tiene publicadas en la PREP, aquí se deja un poco de lado los factores sociales y ambientales. Solo se refiere a la parte física. Una forma más sencilla de entender esto es a través de lo que les pongo aquí, es la capacidad, me faltó poner física, del bien afectable de recibir el daño. Les pongo dos ejemplos de dos viviendas que están siendo afectadas por una inundación. En la imagen de la izquierda podríamos decir que tiene una menor capacidad de recibir daño, esto en comparación con la imagen de la derecha. Por lo tanto, su vulnerabilidad es mayor. Ahora, ¿cómo determinamos esta vulnerabilidad? Dentro de las metodologías que tiene Senapred, y si ustedes consultan un mapa de vulnerabilidad, pues este va a ser determinado por las distintas combinaciones que se pueden existir. Tengan en cuenta que no todas las construcciones son iguales. Estas varían dependiendo del nivel socioeconómico de la población. Incluso dependiendo de la región del país, estas van a variar. La clasificación que sí tienes a través de 5 niveles, desde muy alta
sería el nivel 1, hasta muy baja, que es el nivel 5. Y están definidas por las distintas combinaciones de materiales que se tienen para la construcción de viviendas. Ahora, esta clasificación nos va a permitir realizar una asociación para distintas funciones de vulnerabilidad. ¿Qué es una función de vulnerabilidad? Pues no es más que una estimación de los posibles daños que puede tener el menaje de cierta vivienda en función de la profundidad a la que se esté sometida. Por ejemplo, aquí son dos viviendas, una bastante, ¿cómo decirlo?, de una familia de ingresos bajos y viviendas un poco más resistentes y de ingresos mayores, como la imagen de la derecha. Podríamos decir que la primera vivienda podría recibir, va a tener daños mayores a una profundidad menor que en el caso de la derecha. Ahora, no todos son las viviendas. Existen distintos bienes expuestos o bienes afectables, como son los cultivos, la industria, hospitales y escuelas, entre otras cosas, ¿no? No solamente son esos. Ahora, lo que tienes en la PREP publicado, al menos, son para viviendas o estas curvas o funciones de vulnerabilidad. Me parece que también hay para escuelas. Por ahí también he visto que el INTA tiene publicadas unas curvas para cultivos y para su elaboración se requieren, digamos, experimentos, ¿no? Esto es, o pruebas de campo, que sería un poco más complicado, debido a que, pues, dentro de las emergencias, tal vez o seguramente nos enfocamos a otros aspectos en lugar de estimar estas funciones. Para hacer un pequeño paréntesis, quiero mencionar dos productos que tiene lo que elaboró la Subdirección de Riesgos por Inundación y que están públicos en el Atlas Nacional de Riesgos, que son el índice de peligro de inundación y el índice de vulnerabilidad de inundación. Tengan en cuenta, o quiero que quede claro, que estos dos productos, estrictamente hablando, no abordan lo que mencioné anteriormente. Hablando sobre primero el índice de peligro, este nos va a indicar o nos va a decir qué tan inundable es el territorio del municipio. Y este está elaborado a través del índice de inundabilidad de la Conagua. Y sobre el segundo, el índice de vulnerabilidad, de igual manera que el índice de peligro, no toma estrictamente hablando las curvas de vulnerabilidad o las características físicas de la vivienda. Toma otros aspectos. Sin embargo, la intención de estos productos es tener una aproximación, una idea para las autoridades municipales, la población, de qué tan propenso, qué tan vulnerable es el municipio a este fenómeno. Ahora, ya hablando sobre el riesgo, de buena manera les comento lo que dice la ley. Nos dice que son daños o pérdidas probables sobre un agente afectable, resultado de la interacción entre su vulnerabilidad y la presencia del agente afectable. ¿Cómo se calcula esto? ¿Cómo se determina? Pues es a través de este producto que a simple vista podría parecer un tanto simple, pero no lo es un tanto complicado. Y bueno, es la interacción del peligro, la vulnerabilidad y el costo del bien expuesto. Voy un poco más rápido porque creo que ya no tengo tiempo. Voy a ir a la siguiente lámina para mencionar que no todos son viviendas, como les mencionaba en la vulnerabilidad. Existen distintos bienes expuestos, como pueden ser cultivos o algunas cuestiones logísticas que tienen que ver con la infraestructura, tales como de comunicación, pero que al final de cuentas son bienes afectables y que representan pérdidas económicas.
Aquí, para terminar, les presento un mapa de riesgo asociado a un periodo de 20 años. En este caso, igual es para la ciudad de Huistla. Y como pueden ver, la parte más o con un índice de riesgo más alto se encuentra en las partes más cercanas al cauce. Estos mapas nos van a ayudar a tomar decisiones. La población, incluso las autoridades municipales, pueden tomar esas decisiones, ¿no? Valorar en estudios de costo-beneficio qué conviene más. Desgraciadamente así es. Tareas de ubicaciones, elaboración de algunas estructuras. Y bueno, hasta aquí lo dejaría. Creo que ya no les agradezco la atención y muchas gracias. Gracias, ingeniero Montealegre. Ahora vamos a ver unas estadísticas y una aplicación del Atlas Nacional de Riesgo como herramienta para identificar inundaciones por la ingeniera Nina Danae Ramírez González. Ella es ingeniera hidróloga por la Universidad Autónoma Metropolitana. Es investigadora de análisis y fenómenos hidrometeorológicos en la Subdirección de Riesgos por Inundación en el CENAPRED. Participa en diversos proyectos de análisis hidrológico e hidráulico, así como en la elaboración de mapas de peligro, severidad y riesgo por inundación para diversos municipios del país. Ha cursado algunos talleres como estimación de daños en zonas afectadas por inundaciones en el INTA, también como el taller de la cuenca del río Bravo y el cambio climático en la UNESCO y drenaje pluvial sostenible, prevención de riesgos de inundaciones en centros urbanos por Termoplus. Ha impartido algunas ponencias para la Universidad Autónoma Metropolitana, la Comisión Nacional de Seguridad y Petróleos Mexicanos, así como algunas asambleas de divulgación sobre inundaciones a diferentes niveles de educación básica. Sus áreas de interés son la modelación hidráulica de escenarios por inundación, análisis hidrológicos y sistemas de información geográfica. Adelante, ingeniera. Hola, buenas tardes a todos. Yo les voy a hablar sobre el Atlas Nacional de Riesgos y las herramientas para identificar inundaciones. Aquí traigo algunas estadísticas. El Atlas Nacional de Riesgos es un aplicativo muy importante para la gestión de políticas públicas. Sin embargo, durante un documento elaborado en 2021 de la Auditoría Superior de la Federación, se contabilizaron 419 municipios con atlas de riesgos y 13 alcaldías de la Ciudad de México que tenían este atlas. Esto representaba para el 2019 el 17.5% del total de municipios del país. También se pudieron observar que durante el año de 2011 fue el año que más elaboración de atlas hubo en el país y fue cuando se subieron a aplicativo del Atlas Nacional de Riesgos. Como se puede observar en el mapa, la mayoría del país cuenta con menos del 20% de este instrumento, de estos atlas, lo cual es un poco grave y alarmante para la población porque, como vimos hace unos momentos, las estadísticas del catálogo de inundaciones, todos los municipios están expuestos a este fenómeno, ¿no? También podemos ver que la Ciudad de México es el que tiene más del 80% de su territorio con este instrumento. También dentro de este aplicativo del Atlas Nacional de Riesgos se encuentra un apartado que es el Atlas Nacional de Riesgos por Inundación. Tal vez algunos ya lo conocen y si no, pues los invito a que se introduzcan en este Atlas Nacional y que revisen la parte de inundaciones. Es muy interesante ya que en ella se encuentran modelaciones o escenarios por inundación, de inundaciones históricas, como podemos ver a la izquierda, pues el de la ciudad de Acaponeta, el cual fue afectado en 2018 por el huracán Huila. También tenemos algunas zonas federales establecidas. Ese instrumento es de la Conagua. Y ahí podemos ver dónde se asientan donde hay asentamientos humanos en zonas federales.
También tenemos los mapas de tirantes, velocidades, vulnerabilidad, peligro y riesgo por inundación de algunas ciudades. En total, el Atlas Nacional de Riesgos por Inundación cuenta con 34 presas, 64 ciudades con escenarios y 22 cuencas o ríos. Otra de las herramientas que son muy útiles en esta identificación de zonas inundables son los puntos críticos de inundación. Primero, ¿qué es un punto crítico de inundación? Es un lugar que tiende recurrentemente a inundarse, ya sea por falta de mantenimiento en infraestructura hidráulica, por falta de capacidad hidráulica o por cualquier evento que sea muy intenso y realmente la cuenca no pueda escurrir o tener una respuesta hidrológica asertiva, ¿no? Esos puntos críticos de inundación tenemos en su mayoría en Morelos y San Luis Potosí. Ahí se encuentran, también Guerrero, se encuentran más de 90 puntos de inundación, lo cual es muy importante, pero en total tenemos a nivel nacional 953 puntos críticos. Entonces, necesitamos identificar más puntos críticos para cada municipio, por lo cual también les estamos solicitando de su apoyo, que es esencial ya que ustedes están en la atención de la emergencia. Esta capa se puede encontrar en el apartado de hidrometeorológicos, en la sección de inundaciones, y ahí encuentran la capa de puntos críticos de inundación con aguas en APRED 2018. Como decía, ustedes forman parte esencial para que esta capa pueda ser utilizada y pueda ser relevante para todo el país. En 2020, la Subdirección de Riesgos por Inundación generó un documento donde realizamos un formato que se podía utilizar para levantar este tipo de puntos críticos. Como podemos ver, en la primera sección son datos generales. Después viene el tipo de inundación. El tipo de inundación, pues ya las vimos hace rato, que pueden ser pluvial, fluvial o por falla de alguna obra hidráulica o lacustre. También las afectaciones. Ahí hay un apartado que pueden poner viviendas, escuelas, comercios, vialidades y el número de viviendas y una breve descripción de la afectación. Después viene identificación y descripción del punto crítico. Como decía, el punto crítico puede ser alcantarillas, puentes, bajo puentes, alguna sección del río que pierda capacidad hidráulica. Entonces, ahí se pone las coordenadas del punto crítico y se describe un poco de las dimensiones que tiene el río o la alcantarilla. Después viene la descripción general del evento. Ahí podemos escribir si el incidente de inundación fue a causa de las lluvias o fue una falla hidráulica. Podemos escribir si la lluvia, por ejemplo, fue muy intensa o fue durante todo el día, que también es un factor muy importante para un análisis posterior. Y al último se viene la ubicación del punto crítico, el polígono de inundación y la memoria fotográfica. Aquí hay unos ejemplos de que tal vez en el momento no tengamos el tiempo para atender la emergencia y estar llenando este formato, pero posterior a que pasó esta emergencia, hay algunas manchas de inundación, como se pueden ver en las fotografías. Por ejemplo, el arrastre de lodos que se queda impregnado esa huella hídrica en las paredes, o incluso en la fotografía de arriba se puede ver hasta dónde llegó el río cuando pasó el fluido o la avenida máxima por el río y dejó algunas ramas ahí impregnadas. Este documento es muy interesante, ojalá nos pudieran ayudar a que ustedes lo revisen y también hagan su formato de puntos críticos y nos los puedan hacer llegar para que lo podamos implementar en el Atlas, ¿no? Y abajo viene una liga donde pueden encontrar ese estudio que se realizó y unos ejemplos de cómo poder llenar ese formato. Aquí, como les dije, algunos ejemplos de puntos críticos. En algunos sí es muy severo, vemos que están las alcantarillas, están llenas de basura o de vegetación. Eso es
es importante porque en la primera fotografía esa coladera o esa rejilla está ubicada en las faldas de un cerro. Entonces, el agua viene con mucha velocidad, pero como está toda la alcantarilla tapada por vegetación, pues no capta nada de esa agua y el agua pasa, ¿no? Después viene los canales, por ejemplo, el canal que está con mucha basura y en algunos casos se obstruyen. Entonces el agua no pasa y es cuando se desborda los canales, los ríos e incluso algunos arroyos. Por eso es importante que antes de la temporada de lluvias se tenga una limpieza en general y localización de estos puntos críticos para darles un mantenimiento. Otro aplicativo importante es el índice de inundabilidad. Este índice está basado en la pendiente del terreno, la edafología del suelo y también su uso de suelo. La pendiente del terreno es uno de los factores más importantes para este índice, así como el registro histórico de precipitación, en el cual ya se hizo una estadística, como lo mencionaron al principio, donde se metió a un modelo y salieron esos mapas donde se puede ver dónde hay más acumulado de agua. Aquí lo interesante del índice es que como nos da como una primera aproximación, tal vez de los 2.471 municipios que ahora hay, me parece, no tengan todo su atlas de riesgo, pero con estas herramientas podemos identificar en primera instancia si estamos ubicados en una zona donde hay algún escurrimiento importante. Posteriormente a esto tenemos el índice de peligro por inundación. Ya mi compañero Diego ya mencionó algunos detalles del índice de peligro. Está hecho basado en el índice de inundabilidad, también en la topografía del terreno y el porcentaje de área inundada. Con este insumo sí hay que tener mucho cuidado, como dice él. Podemos ver que en el mapa se ve que en los municipios costeros del Golfo de México están más rojos que en los municipios costeros del Pacífico. Eso no quiere decir que sea menos inundable. Lo que pasa es que como la topografía influye en este índice, las zonas del Golfo o todos los municipios costeros del Golfo son planicies. En cambio, tenemos acá en el Pacífico que tenemos bastante orografía, entonces tal vez el agua no llegue a acumularse tanto tiempo, pero sí se pueden presentar inundaciones súbitas. Eso es algo de lo que este índice no prevé, pero si nosotros, por ejemplo, conocemos muy bien nuestro municipio, ¿no? Y vamos a vacacionar a las playas, se nos hace fácil muchas veces acampar en zonas cercanas a los ríos sin conocer bien la topografía del lugar. Y nos ha llegado muchos reportes donde los turistas se asientan cerca de los ríos y entonces cuando viene la avenida y viene el flujo muy rápido, se llevan sus casas de campaña y pues ellos los arrastra el agua y llegan a perecer. También en esta capa es muy interesante porque vienen los umbrales de inundación. Estos umbrales de inundación son herramientas primordiales que nos pueden ayudar mucho a cualquier tipo de persona. No hace falta ser un especialista para poder manejar esta capa, ya que, por ejemplo, en la parte inferior izquierda, se ve el pronóstico de inundación para el día 23 de marzo. En este pronóstico de inundación, de lluvias, perdón, dice que va a haber muy fuertes en Tabasco y Chiapas, lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros. Entonces, podemos ir al Atlas y buscar en el Atlas nuestro municipio y darle un clic y vemos que tiene un umbral de 108 milímetros. Esto quiere decir que rebasando este umbral de 108 milímetros es muy probable que haya inundaciones. Sin embargo, este umbral sí se sacó con estadísticas de precipitaciones, pero sí también hay que tener mucho cuidado porque
se sacó, vaya, con precipitaciones, sin embargo, no sabemos cómo, como les digo, cómo están las calles, cómo están las diferentes infraestructuras hidráulicas de nuestro municipio. Entonces puede disminuir la capacidad de respuesta de la cuenca para que desfogue esa agua. Por eso es importante saber cuáles son los beneficios de estos instrumentos y también cuáles son sus contras. Otro insumo muy importante que tenemos y que también es debe ser muy utilizado son las isoyetas. Las isoyetas es una capa muy importante porque con ellas se pueden hacer diferentes estudios hidrológicos, tanto para nuestros mapas de peligro o de riesgo, así como para diseños de obras o infraestructura hidráulica o para obras de mitigación contra inundaciones. En esta capa es reciente, es de 2018, tiene para varios periodos de retorno de 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 y 500 años. Esta capa igual la podemos encontrar en datos básicos, en la sección de climatología, en precipitación y en Nacional 2018, porque también hay otras isoyetas, pero esas ya son anteriores. Entonces esta 2018 es la más reciente. ¿Para qué nos pueden servir estas isoyetas? También, como les dije, podemos utilizar el mismo pronóstico de precipitación del miércoles 23 de marzo para la ciudad de San Cristóbal de las Casas. En ella podemos ver que igual había pronóstico de lluvia de 50 a 75 milímetros, pero vamos a utilizar nosotros la isoyeta de periodo de retorno de 10 años, porque regularmente esa es en la ley, se establece que el drenaje pluvial se diseña con periodos de retorno de 10 años. Entonces, ahí vemos que para el periodo de retorno de 10 años se tiene de 85 a 90 milímetros. Entonces, quiere decir que está por debajo de las lluvias pronosticadas, están por debajo de su histórico para un periodo de retorno de 10 años. Lo que quiere decir que si el drenaje es eficiente, si, como les decía, no tiene obstrucción, no está solvado, pues va a responder de manera correcta. Además, podemos cruzar ya diferentes capas con lo que ya conocemos, con lo que le acabo de mencionar, por ejemplo, el de puntos críticos. Aquí se puede ver que hay un punto crítico en el río Amarillo, y ahí es donde las autoridades, para prevenir este tipo de situaciones, tienen que ir y hacer limpieza en este río, y pues está la subcoordenada donde regularmente ha tenido problemas. Estas capas deben de ser utilizadas más y bajo cierta conciencia, como les decía. Ahora ya que ustedes conocen un poco sus pros y sus contras, pueden difundirla entre sus conocidos, que no solamente la información se quede aquí para autoridades municipales, sino para la familia. En las conclusiones, pues tenemos que los estudios de inundaciones son poco utilizados para la toma de decisiones. Como les digo, tenemos pocos atlas de riesgos, los cuales son herramientas básicas para el ordenamiento territorial y la planificación urbana. Entonces, muchas veces se construyen muchas zonas residenciales en zonas inundables, y pues como no tenemos estos instrumentos para la toma de decisiones, pues no podemos hacer nada, ¿no?, para decir que no se construye ahí. Las redes de medición y bases de datos de las variables que caracterizan las inundaciones son insuficientes e incluso obsoletas. Sí nos hace falta un poco más de información y que sea de buena calidad. Eso sí, para que los estudios salgan de buena calidad. Los análisis de peligro y riesgo por inundación con resoluciones y detalles adecuados implican tiempo, personal humano clasificado y equipo de cómputo robusto. Nosotros podemos meterle cualquier cantidad a los programas de hidráulica o hidrológicos, pero si no tenemos a un especialista que sepa analizar esos datos y saber qué hacer con esos datos, pues no va a servir de nada, ¿no? Se puede dar una malinterpretación de los datos. Las inundaciones son un fenómeno complejo cada vez más frecuente y de gran dimensión que provocan daños importantes para la población, por lo que es de gran importancia que los municipios cuenten con herramientas suficientes para poder reducir o mitigar las afectaciones por ese tipo de fenómenos. Y por último, las medidas de mitigación no estructurales basadas en estudios de análisis de inundación de buena calidad, su difusión y la participación ciudadana
pueden impactar directamente en un manejo eficaz del recurso hídrico, tanto para las inundaciones como para la temporada de sequía. Entonces, eso sería todo por nuestra parte y gracias por acompañarnos. Muchas gracias a todos y a todos aquellos que nos acompañaron.